más allá. Entonces, la muerte y el lugar de los muertos se expresa con este tipo de lenguaje analógico. De cómo Dios revela su palabra a los hebreos, y los hebreos tienen la palabra, por ejemplo, Sheol, que significa tumba en sentido literal, pero que analógicamente significa también el lugar de los muertos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen los testigos de Jehová y leen Sheol y ellos agarran el sentido literal, el sentido así como se entiende, y resulta que en la Biblia se está utilizando de manera analógica. Y es ahí donde perdemos el sentido. Pero entonces se utiliza la palabra Sheol, que significa tumba, pero viene a significar el lugar de los muertos. Y cuando la palabra de Dios se revela entre los griegos, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces ellos ya tenían una concepción de que cuando la persona moría, su espíritu, decían los griegos, opinaban los griegos, salía del cuerpo e iba ante el trono de una deidad griega que se llamaba Hades. Este Hades juzgaba a los muertos y dependiendo de cómo fuera la persona, lo mandaba para más abajo. A ese lugar ellos le llamaban el Tártaro, abajo de la tierra, metido así. Ahí donde había sufrimiento. No sé si ustedes sabían que nuestra palabra tortuga viene de allí, porque los griegos miraban que las tortugas venían debajo de la tierra y salían todas enlodadas, y entonces le llamaban, que en inglés es incluso turtle, ¿no? Bueno, si la persona se portaba bien, lo mandaban a los campos elíseos, y si la persona ni se portaba bien ni se portaba mal, entonces decían los griegos, lo manda a que regrese a la tierra y entonces concluyamos. ¿Sí? Pero antes de eso tenía que beberse las aguas de un río que se llamaba Lete. Eso es lo que ellos creían. Entonces, cuando la Biblia se revela a ellos, obviamente va a enseñar conceptos nuevos, pero va a agarrar los elementos que ya se tienen en el ambiente, que ya se conocen. Y esos elementos que ya se conocen son los que aparecen en la Biblia. Por eso es que en la Biblia, por ejemplo, habla de este concepto de Hades. ¿Y eso qué es? Bueno, en la Biblia, ya veríamos anoche, nosotros no somos seres nada más con cuerpo, no somos seres corpóreos nada más. Sí tenemos un cuerpo, sí somos un cuerpo, sí este cuerpo influye en nuestras actitudes, influye en nuestro comportamiento, influye en nosotros, pero nosotros somos ante todo entes espirituales que sobrevivimos a la muerte de nuestro cuerpo, ¿no? En la ciencia no puede ver el espíritu, no puede ver el alma porque no es materia. La ciencia se encarga de estudiar todo aquello que es materia. Lo que podemos meter a un microscopio, lo que podemos ver a través de un telescopio o lo que podemos ver en un laboratorio. Pues el alma no pertenece a eso. Entonces, por eso es que cuando ellos diseccionan un cuerpo, abren un cuerpo, lo hacen pedacitos, lo hacen taquitos, lo que usted quiera. Por todas partes ellos pueden ver el corazón, pueden ver los riñones, pueden ver los pulmones, pero no pueden ver el alma, porque el alma es inmaterial. ¿Cuál es el error entonces? El error es negar aquello que no podemos ver. A ver, lo voy a decir de esta manera. Yo ya vine a México, ya conozco México, ¿qué tal? Pero México es mucho más grande que lo que yo conocí, ¿no? Bajé al aeropuerto, me trajeron en carro de allá hasta Toluca y me dijo la persona que me fue a traer, la Ciudad de México es bien grande, la vamos a atravesar. Y yo esperaba pasar por el Parque Central, pero no pasamos por el Parque Central. Y la verdad que me pareció muy chiquita. Porque en cuestión de 1 hora y media ya estábamos aquí en Toluca y además, cuestión de media hora me dijo ya salimos de México. Ahora, ¿sería justo que yo dijese ya conozco México? Siquiera la ciudad. ¿Qué hay de los otros estados? ¿Qué hay de los otros lugares? Pero uno es aventurero y a veces uno dice,
En México no hacen esto. ¿Y usted cómo sabe? Yo ya conozco. Usted conoce un pedacito así. Usted no lo conoce todo. Entonces, a veces cuando uno tiene un pensamiento no científico, sino cientista, se le llama esto, uno empieza a negar lo que uno no percibe. Entonces, por ejemplo, dijo este astronauta, el primero que subió ¿cómo se llama este? A la atmósfera, dijo, llegué al cielo y no vi a Dios. O sea, ¿qué tamaño es el cielo? ¿Ya lo viste todo o qué? O sea, fui al cielo y ahí no miré a Dios. Oye, ¿y qué tamaño crees que es el cielo? Como para haber dicho semejante cosa. Pero ese es el pensamiento cientista. Nosotros somos un espíritu, dice la Biblia. Somos un alma que trasciende a la muerte del cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús, pero al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, o sea, a Dios, que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Su cuerpo vuelve al polvo como era, pero su alma va a un estado de espera entre la muerte y la resurrección, y a ese estado en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Allí en el Hades están las almas, tanto de los buenos como de los malos, esperando la resurrección. Pero no es un lugar como nosotros pudiésemos pensar. O sea, no es un lugar como acá. Porque uno se imagina esto en términos puramente físicos. Digamos, uno dice, oye, es como una cárcel. No, sí, pero es que a un alma uno no la mete en una cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes le han tenido miedo a los fantasmas, si es que creen en fantasmas o todo eso. Se quedarían ustedes durmiendo en una casa embrujada o así, ¿no? Pero cuando a uno le da miedo, ¿cuántos han tenido miedo de eso, de los fantasmas? Ahora le voy a decir lo ridículo que hacía yo. Me daba miedo y entonces me cubría con la sábana hasta arriba en la cabeza y entonces el miedo se me iba. ¿Usted cree que el fantasma, si atraviesa una pared, no va a atravesar una sábana también? Pero cuando uno se acurruca ahí, tú, aquí me siento más seguro, ¿no? Porque estoy dentro de mi sábana, ¿no? Y uno dice, ay, no seas así, ¿no? O como la película del Sexto Sentido, que el niño miraba a los muertos y se metía dentro de unas sábanas y tenía ahí todos sus muñequitos, todos sus santitos y sus velitas y todo para que no entraran ahí los muertos, ¿no? Y generalmente los muertos llegaban a mover las sábanas, ¿no? Entonces uno dice, sí, mira, ¿cómo es un espíritu? ¿Cómo es un alma? Pues, si es un alma no es materia. Entonces un alma no la podemos nosotros encerrar en un lugar. Por eso es que no ande creyéndose eso, que salen los periódicos amarillistas que a los pentecostales les encanta comprar, donde dice, por ejemplo, que los rusos estaban escarbando un gran agujero y de repente escucharon alaridos de ahí, todo eso. Es que las almas no son físicas, usted no las puede atrapar, no las puede encerrar, ¿sí? Están en un estado de espera entre la muerte y la resurrección. En ese estado de espera, obviamente, las personas que en esta vida creyeron en Cristo y saben lo que les espera, están en un estado de bienaventuranza, esperando lo que viene. Tal y como cuando usted cierra cursos en la universidad o en la escuela, terminó todas las materias, todas las pasó con éxito, pues usted no se ha graduado. Todavía hay un tiempo de espera para su graduación, pero todo ese tiempo usted pasa contento porque dice, yo ya me voy a graduar. ¿Y qué te lo va a evitar? Nada, porque yo ya terminé con todo, hice todo el proceso y ahora solo estoy esperando mi graduación. Y usted está contento, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando uno, como una historia que cuenta este autor argentino, José Luis Borges, cuenta él una historia de un hombre que lo sentenciaron a muerte. Está en la cárcel, al día siguiente lo van a matar y él dice, ¿qué me irá a pasar? Toda esa noche se la pasó pensando cómo es cuando uno se muere. Entonces él pasa, a él lo sentenciaron a muerte, a él no lo han matado ni lo están torturando todavía, pero toda la noche él pasó en un continuo sufrimiento. ¿Me explico cómo es la cuestión? Entonces,
Cuando uno muere, uno sabe hacia dónde va, uno sabe cuál es el destino. Y por eso es que algunos están en bienaventuranza y otros están en, ¿cómo se llama este? En sufrimiento. Quiero que me acompañen un momentito a una historia que está en la Biblia en Lucas capítulo 16. Versículo 19. Se llama esta historia, o esta parábola también le han dicho, el rico y Lázaro. Jesús está contando esta historia, le voy a explicar por qué. Porque esto es importante. Jesús había enseñado un concepto interesante. En esta vida, algunos tienen fortuna, algunos son ricos, otros son pobres. Y Jesús da un consejo. Si uno es rico, debe compartir. Comparte. Yo sé que ese concepto está muy difundido entre nosotros hoy en día y nosotros tendemos a pensar que eso es correcto, pero se sorprendería usted si supiera, o ahorita vas a ver que en el mundo judío del siglo I se opinaba lo contrario. Pensamiento es pensamiento. Los fariseos tenían este pensamiento. Si alguien nació pobre, es porque Dios quiere que sea pobre. Y si yo ayudo a esa persona, entonces voy contra la voluntad de Dios. Así es de que mejor no ayudo. Es bien conveniente ese pensamiento, ¿no? Sobre todo si uno es avaro. Entonces dice que Jesús estaba enseñando eso. Comparte. Y los fariseos que eran avaros, dice el versículo 14, usted mira en el capítulo 16, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Ese es el contexto. Entonces él va a contar una historia que nos va a servir a nosotros en un sentido un poquito diferente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, porque la púrpura era carísima, y de lino fino, porque eso era caro, y hacía cada día banquete con esplendidez. Yo no sé cuánto costaron estos tacos de hoy, pero no lo aguanta uno todos los días. O sea, si usted hace banquete todos los días, significa que usted tiene plata, ¿no? Había también un mendigo, y por tanto escuchar Chespirito siempre digo mendigo, pero es mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dejémoslo ahí. ¿Por qué? Este es algo que a los intérpretes ha molestado. ¿Por qué? Dicen ellos. Esta es la única parábola en la Biblia donde a un hombre se le llama por nombre, Lázaro. Y a partir de allí deducen, esto no es una parábola, esto es una historia real. Pero realmente aquí es una jugada retórica. Déjenme explicarles. Cuando se contaba una historia, cuando se contaba una parábola, entonces se instaba a la audiencia a tomar alguno de los roles. Tal y como cuando usted mira una película y usted dice, o sea, usted mira a los niños que ven al hombre araña, ¿cierto? O sea, a mi hijo le encanta. Su personaje favorito es Sonic, aquel muñequito que corre. Entonces nosotros miramos el Kung Fu Panda y resulta que me dice, vos sos el Kung Fu Panda, yo soy Sonic. O sea, no le gusta el Kung Fu Panda, ¿verdad? Entonces él quiere ser Spider-Man. No quiere ser el dueño del periódico Jason J. O sea, nadie quiere ese rol. Entonces la gente tiende a agarrar roles cuando se cuentan historias. Aquí hay un juego retórico. Jesús le puso el nombre de Lázaro al pobre porque sabía que todo el mundo se iba a identificar con el pobre y lo que él quiere es que se identifiquen con el rico. Que digan, oye, el nombre, el personaje del pobre ya está
tomado, ese se llama Lázaro. Ahora a ustedes les toca ser el rico. ¿Me entiende cómo va? Por eso es que menciona el nombre de Lázaro. Sigue diciendo el texto. Y ansiaba, el versículo 21, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Muy bien. Nadie le daba al pobre, ¿no? ¿Qué son las migajas? Hoy vamos a aprender un poquito de contexto histórico. A nosotros nos pasaron hoy tacos. Los tacos se comen con las manos. A no ser que si uno sea extranjero y quiere agarrar el cuchillo y el tenedor para comerse su taco. Eso no se hace. Se agarran con las manos. Entonces las manos se manchan de grasita. Y por eso nos pasaron a nosotros unas servilletas. En el siglo I no había servilletas. Entonces, ¿cómo se limpiaba la gente las manos y la boca? Agarraba, mientras iba comiendo pan, que el pan era como una tortilla de harina, solo que más infladita. Entonces, iba comiendo pan y cuando ya tenían el último pedacito, lo hacían como bolita y con ese se limpiaban las manos y con ese se limpiaban la boca y obviamente, como estamos en el siglo I, ese trocito se tira. A eso es a lo que en la Biblia se le llama psomion en griego, o sea, las migajas. ¿Me entiende qué es lo que él quería comer? Por eso es que la mujer sirofenicia dijo a Jesús, los perros se sacian de las migajas que caen de la mesa. O sea, es que el perrito se secaba uno la boca, ya terminé de comer y tiraba el pedacito de pan y eso era lo que el perrito corría y se comía. Eso es lo que está diciendo. No crea usted que esta gente es que no sabe comer y cuando está mordiendo tira migajas por todos lados así como que, oye, qué feo comen. No, ellos comían muy bien, solo que luego se limpiaban, tiraban esa migaja y eso era lo que Lázaro quería alcanzar. Ahora, yo quiero que aquí ustedes ubiquen un pequeñito detalle. ¿A qué distancia estaba Lázaro de donde estaba el banquete? O sea, es como si hoy hubiéramos estado comiendo acá y allá hubiera estado tirado Lázaro con un par de perros que le están lamiendo las llagas. Y aquí todos nosotros comiendo y nadie se acercó con un par de taquitos para darle a Lázaro que está ahí afuera. Bueno, seguimos leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ya notó usted algo raro aquí? Que uno fue sepultado y el otro no. O sea, ¿quién sepultó a Lázaro? A ver. Sí, pero es que para un hebreo, un punto muy importante era su sepultura. Lázaro no tenía quien lo sepultara. O sea, hasta el final murió, vivió solo. Oye, eso es triste. O sea, me dice mi hijo, me dijeron que cuando vos estés viejito vas a vivir bajo un puente, me dijo. Vas a querer café y nadie te va a dar. No les cuento todo el contexto porque no quiero enojarlos. Y entonces yo le digo, bajo un puente, queriendo que me hagan café y no tener quien me haga café. Él sabe que me gusta el café, ¿no? Y le digo, ¿quién me hace el café hoy? Pues tú te lo haces. Yo me lo voy a hacer entonces siempre. No necesito que me hagan café. Pero cuando seas viejito, me dijo, y no tengas quien te haga café, ¿y vos dónde vas a estar? Me digo, pues sí, ¿verdad? Yo te voy a hacer tu café y te lo traigo aquí abajo del puente. ¿Me vas a dejar bajo el puente? Le digo así. Pero él ya lo hace por morbo, ¿no? Por molestar, ¿no? Te lo vengo a dejar aquí bajo el puente. Sí, me vas a dejar solito. Ok, es bonito, bueno, tener un hijo, tener a alguien, no sé, así, ¿verdad?
o tener amigos, y eso es lo bonito de la familia cristiana, porque nosotros nunca estamos solos. Yo personalmente nunca estoy solo, siempre hay alguien que lo quiere a uno, ¿me entiende? O sea, hay un montón de lugares donde a uno de cuando en cuando le dicen, oye, véngase a vivir aquí con nosotros. De hecho, me ofrecieron una vez así como, mira, ahí está el cuarto. Te venga, vive en el cuarto, no nos paga renta hasta que consiga un trabajo. Te suena bonito, ¿no? Que lo quieran a uno. Yo vivía solo. Y en el Hades, aquí viene el punto. Alzó sus ojos. Espérese, ¿las almas tienen ojos? Estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Oye, ¿cómo sabía que era Abraham? Había visto una foto, un retrato. Y a Lázaro en su seno. Estaba Lázaro recostado ahí, ¿no? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, y miren, esta es una figura literaria que se llama hipérbole, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mire, esto es una hipérbole, porque si yo hubiera sido el rico, hubiera pedido eso o hubiera pedido mejor un galón de agua. Pónganse a pensar en esto. O sea, el rico, si la cuestión fuera literal, hubiese dicho, Padre Abraham, dame un poquito de agua o dame un bote de agua, dame, qué sé yo, dame un galón de agua, dame un garrafón de agua. Pero lo que él pide es rarísimo porque le dice, haz que Lázaro moje la puntita de su dedo en agua, venga, me toque la lengua y me refresque. Eso se llama hipérbole. Hipérbole es una exageración, es cuando yo exagero al límite, como cuando yo digo me estoy muriendo de sed. No, no te estás muriendo de sed, todavía no, o sea, todavía aguantas un par de días más y ahí sí vas a estar deshidratado y muriéndote de sed. O cuando uno dice me estoy muriendo de hambre y solamente lleva un tiempo sin comer, no se está muriendo de hambre. Es una hipérbole, es una exageración. ¿Sí me explico? Armando Manzanero, ¿no? Adoro la calle donde nos vimos. Hipérbole. O ya le puso una velita y le lleva florecitas a la calle. ¿Verdad que no? Hipérbole. Es hipérbole. Eso nos despierta a nosotros inmediatamente la mente y dice uno, espérate, ¿las almas tienen dedo? ¿Las almas sufren sed? ¿Las almas buscan agua? ¿Y por qué no pidió tanta agua? Es aquí donde lo que yo les explicaba en el inicio, que son conceptos metafísicos, son conceptos que no pertenecen a este orden de las cosas, y entonces la Biblia utiliza un lenguaje analógico para que uno más o menos se ubique, como para que uno diga, entiendo más o menos cómo es el sufrimiento, pero no es exactamente así. No es literal. ¿Sí me estoy explicando en el concepto? O sea, no es literal que las almas tienen sed. Porque nosotros tenemos sed por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se deshidrata. Y de hecho, cuando uno come mucha proteína, como me pasó en el almuerzo hoy, porque me comí solo los tacos y después me trajeron unas patitas de patotas, ¿no? Y me las comí, entonces consumí demasiada proteína y entonces ahorita me estoy muriendo de sed, pero nadie me trae agua. O sea, entonces es triste, ¿no? Entonces, estoy muriendo de sed. Solo estoy viendo si me están poniendo atención, ¿me entiendes? Es que digo, no, si no me ponen atención aquí todos, amén, hermano, amén. No está ni qué está diciendo, ok. Entonces, o sea, ok. Entonces, mire, me trajeron un botecito que da más lástima Pero ahora vamos a hacer el punto aquí literal, ¿verdad? Está bien, hermano, estoy molestando. Déjamelo ahí, por favor. Mire, ¿cuántos de ustedes tienen sed ahorita? Porque no es cierto que estaban ricos los tacos, pero nos dieron nada más un poquitito así de jugo. Ahora, entonces tenemos sed. Muy bien.
Puesto que tenemos sed varios, ¿cuántos de nosotros nos conformaríamos con esto? Ah, ya me refresqué. Ahora sí, a todo caso, ¿no? ¿Verdad que no tiene sentido? Es hipérbole. Pero ¿qué nos enseña esa hipérbole? Aquí viene. En vida, el rico, mejor no digamos rico, póngale el nombre suyo. Porque esa es la idea de que sea el rico, que yo le ponga. En vida, Selvig Monterroso miró a Lázaro allá tirado fuera. Los perros le lamían las heridas y nunca se dignó estrechar su mano. Nunca quiso tocarlo. Le daba asco. No quiero que me toque. No quiero ni verlo. Ojalá lo quitaran de aquí. ¿Por qué no lo ayudas? Porque Dios quiere que sufra. Créanme que ese es el concepto también de los amigos de Job. ¿Se acuerda que Job cayó en desgracia? Perdió todo lo que tenía. Sus amigos eran ricos. ¿Por qué ninguno de sus amigos le dijo, oye, perdiste, pero yo te presto? Perdiste tus camellos, pero yo te traigo 4 camellos que son fértiles y arrancas de nuevo y vas a ver, pronto vas a estar bien. Ese sería nuestro concepto, ¿no? Pero se fija que ni uno de ellos le ofreció ayuda. Ni uno. Porque manejaban el concepto de si Lázaro está así, es porque un pecado cometió y Dios lo está castigando. Conclusión, si yo lo ayudo, yo me meto a problemas con Dios porque Dios lo está castigando. Es que dejémoslo así como está. Entonces, el concepto aquí es, en vida no quería ni tocarlo. Y ahora quiere que Lázaro le toque la parte más íntima de él, que es su lengua. O sea, quiero que Lázaro me toque. ¿Qué fue lo que pasó? Pero Abraham le dijo, versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Un concepto que quiero, ¿cómo se llama explicarles? Es que, ¿por qué un rico? Los hebreos también manejaban otro concepto erróneo. Si tú en este mundo eres rico, es porque Dios te está bendiciendo. Y si Dios te está bendiciendo, eso significa que allá arriba te tienes ganado el reino. ¿Recuerdan ustedes del joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y recuerda que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y a él eso le pareció mal, no le pareció bien, porque eso no tenía sentido dentro de su cultura. Y que cuando él se fue, dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Les digo Jesús, ¿no? Más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque para ellos, los ricos tenían asegurado el reino, porque estaban benditos en este mundo y por lo tanto en el otro también. Por eso es que Jesús aquí le da la vuelta a la cosa y ellos no entienden cómo es posible que un rico, alguien que se viste de púrpura, que hace banquete todo el tiempo, que tiene la bendición de Dios en esta tierra, ¿cómo es posible que en la otra vida no tenga la bendición de Dios? Era impensable. Pero Jesús hablaba en términos correctos. Mira, Lázaro aquí tuvo males, luego él tendrá bienes, luego el rico tuvo bienes y ahora le dice, tú eres atormentado. La preocupación del rico es interesante. Le dice, entonces, versículo 27, le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a Lázaro, ¿no? A la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe qué sabía el rico? Que sus hermanos se comportaban exactamente igual que él. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es otra figura literaria. Está lleno de figuras literarias. Esta figura literaria se llama metonimia. Y quiere decir, en este caso es metonimia de sujeto. Se toma al autor por el libro. Como cuando yo les digo, ¿ustedes han leído a García Márquez? García Márquez no es un libro, es una persona, no se lee. Pero lo que les quiero decir en realidad es, ¿han leído los libros de García Márquez? Entonces, cuando le dice a Moisés tienen, no, Moisés no está vivo. No crean que Moisés andaba con ellos en esa época, ¿no? Sino que está hablando de los libros que Moisés escribió. A Moisés tienen y a los profetas. Óiganos a ellos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante dentro de los muertos. Y lo siento, pero eso es verdad. A veces las personas me dicen a mí: ¿con qué argumento? ¿O cómo pudiera yo hacer para convencer a fulano o a sultano? Si usted se fija, la Biblia no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que convencer. O sea, el mundo no se convierte a Cristo, no porque nosotros no tengamos lógica en nuestro discurso, sino por una sencilla razón. En la mayoría de los casos, simplemente no se quieren convertir. A veces cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo, pero es verdad. No todas las personas son sensibles al mensaje. Había una persona en Colombia que me decía: yo me voy a casar con una inconversa. Estábamos solteros los dos. Yo me voy a casar con una persona inconversa. Yo le decía: eso es mala idea. Mala idea. Ah, no, me dice. Es que mira, dice así, cuando yo le explique a esa persona bien el evangelio, no le va a quedar más opción que entregar su vida a Cristo. A ver, les voy a contar cómo fue la conversión de esta persona. Él pertenecía a una familia de 12 hijos, todos católicos, muy católicos, ultracatólicos, con sacerdotes en la familia. O sea, así de católicos. Sus 2 hijas menores llegaron a la iglesia y se convirtieron después de que las evangelizaron. Y entonces ellas iban para la iglesia y tenían mucho problema con los papás porque venían a las reuniones de la iglesia. Ellas querían salirse de la casa y rentar un apartamento para tener libertad religiosa. Pero creo que los hermanos allá fueron muy sabios y le dijeron: no hagan eso. ¿Por qué? Es que siempre nos se oponen, siempre es problema, siempre es un conflicto. ¿Y por qué nosotros no? Mira, nos salimos, rentamos un apartamento y ahí tenemos libertad religiosa. Le dijeron los hermanos: si ustedes hacen eso, tendrán libertad religiosa, pero tendrán un problema. Nunca podrán convertir a su familia. Si quieren convertir a su familia, tienen que aguantar. Pues aguantaron. Se cansaron los papás y mandaron al más católico de los hijos. Te vas con ellas y echas un ojo a ver qué hacen ahí. El muchacho llegó, se sentó hacia el frente con cara de pocos amigos y empieza la predicación. Empezó a interrumpir la predicación y a preguntar: ¿pero por qué tal cosa? ¿Y por qué esta otra? A las 6 de la tarde empezaba el culto. A las 12 de la noche no había terminado. Y esa misma noche, ese joven entregó su vida a Cristo. ¿Cómo la ve? Y cuando iban de camino a la casa les iba diciendo a las hermanas: ya somos 3.
Él era una persona sensible, honesta, sincera, ¿no? Que realmente buscaba. Y cuando le dieron las respuestas, él quedó atrapado. De hecho, tengo el testimonio de otro, este es egresado de Baxter. Este iba manejando un bus o sea, unos predicadores iban a un encuentro, uno de los famosos encuentros iberoamericanos, y entonces se fue con los predicadores en el bus. Allá en el evento lo agarra un hermano, se pone a predicarle, le pone a hablar, y ese mismo día él fue bautizado ahí. Entonces yo le pregunto a él, ¿verdad? Le digo, ¿y cómo fue? Y me dice, mire, hermano Selvin, la verdad es que el hombre me habló tan claro, me mostró tan claro en la Biblia, y yo dije, si no me convierto hoy, Dios me va a castigar. Si no me entrego hoy, Dios me va a castigar, porque esto está claro. Él es predicador ahorita. Son personas honestas, sinceras. Hay personas que no se convierten así de fácil, que son más precavidas. Pero hay personas que simplemente jamás se van a convertir. Nunca. Por una simple y sencilla razón. No quieren. No les conviene. Por eso el trabajo de la iglesia es proclamar, no convencer. El trabajo suyo es hablar. El trabajo suyo es predicar. La conversión ya es una situación de la persona. Ella es la que decide, ella es la que queda responsable ante Dios de sus acciones, de lo que decide, de si decide entregarse o no. A veces uno se siente culpable. Yo he ido a muchas campañas evangelísticas y predico, pero me siento a veces culpable. Digo, yo fui, prediqué y nadie se convirtió, pero de un tiempo para acá digo, esa no es mi responsabilidad, ese no es mi asunto, ese no es mi problema exactamente. Mi problema es presentar el evangelio lo más claro posible para que la persona lo entienda. Creer o no creer ya corresponde a su libre albedrío. Entremos al concepto. Es el concepto de Hades. Un lugar, pero no como este, donde las almas están entre la muerte y la resurrección. Cuando Cristo venga, las almas de los buenos, de los malos, resucitarán, tomarán su cuerpo y serán juzgadas por Dios. ¿Cuál es el concepto del purgatorio? O mejor dicho, ¿quién se inventó lo del purgatorio? ¿De dónde surge esa doctrina? El primero que aparece con esa doctrina se llamó Agustín de Hipona. Agustín es un hombre muy inteligente, no crea usted que no. Es muy inteligente. Y él, dicen los filósofos, una de las 10 mentes más brillantes que atravesó este mundo. Yo he leído varios de sus libros y la verdad es que sí es muy inteligente. Comentando él el Evangelio de Mateo, su capítulo 5, su versículo 23, ahí aparece una historia bien interesante en el Sermón del Monte. Jesús está hablando a sus discípulos y les dice lo siguiente, lo voy a leer, Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, lo que la Biblia está hablando aquí, interpretando bien el texto, es un simple ejemplo de la vida diaria para que uno actúe de esa manera. A ver, si usted choca el carro y usted pasa rayando el carro aquí todos tienen seguro, ¿no? ¿Todos tienen seguro de los carros o la gente anda sin seguro siempre? Pues de allá de donde yo vengo casi nadie tiene seguro. Entonces, cuando uno, por ejemplo, la vez pasada iba yo en un estacionamiento de Walmart, viene un carro de retroceso a toda velocidad, frenó justo antes de pegar con mi carro, pero me quebró el retrovisor. Se bajó, iba yo con mi esposa y mi bebito de meses.
Se bajó el que venía manejando, muy amable él, me pidió disculpas, lo siento mucho, me dijo, no lo vi. Obvio, si me mira no me pega, ¿verdad? Obvio. Entonces yo no lo vi, me dijo, y usted con su bebé aquí, ay, qué pena la que tengo. Le ofrezco 1,000 lempiras por su retrovisor, me dijo. Mi retrovisor valía más de 1,000, obvio. Pero en ese ratito hice números. Si yo le digo no, aquí vamos a estar unas 3, 4 horas hasta que venga policía de tránsito, porque los conozco cómo son, ¿no? Vamos a estar aquí enredados en una problemática, ellos van a levantar parte, nos van a citar a juicio un día X de la semana, voy a tener que pedir permiso en el trabajo, voy a llegar allá y puede que en el juicio me gane y a mí me toque pagarle el rayón que tiene en la parte de atrás del carro. Así que le dije, dele, pero solo tengo 500, me dice. Ahí está el cajero, le digo. Pues fue el hombre, sacó de dinero del cajero, me dio 1,000. Y mi esposa estaba, usted sabe que las esposas siempre se enojan con uno, ¿verdad? Le hubiera sacado más, no, vale, tampoco. Entonces me estaciono con el retrovisor todo colgado así. Y entonces a la tarde fui pues, allá con un amigo y me dijo, ¿qué pasó con tu retrovisor? No, mira que se dañó. Eso lo arreglo con unos tornillos, me dijo, y le metió 2 tornillos al retrovisor, lo puso donde tocaba. Y dije, oh, funciona así, pues me quedo con 1,000 pesos entre la bolsa, ¿no? Ahí estamos. Entonces, uno en este mundo tiene que ser astuto, ¿no? Astuto. A mi esposa iba manejando, ya, y con las anécdotas se despiertan, ¿va? Pasó un bus y le llevó el bumper. Bumper le llaman aquí a la parte delantera del carro, le llevó el bumper. Me cuentan las malas lenguas que estaba ahí armando un relajo con el del bus, ¿no? Y que decía, Selvin ya se hubiera quedado con este golpe, pero yo no. Ahí tuvo todo el día. Llegaron los del tránsito, me están grabando, ¿verdad? Okay. Y llegaron los del tránsito. Para hacerles la historia corta, todo el día lo perdió ahí. Fuimos al juicio, porque el del bus decía, cada quien, yo no la vi, ¿sabe qué? Y se quería ir, ¿no? Pero bueno, lo detuvo, fuimos a juicio, y por curioso que fuera, perdió el juicio y había que pagarle el raspón al bus. Entonces ella dice, porque uno aprende, la próxima vez que me peguen, no armo este relajo. Como dice don Ramón cuando le estaba enseñando a boxear al chavo, ¿no? Que al final de la golpiza que le pega al chavo, le pregunta, ¿ya aprendí, don Ramón? ¿Ya aprendí? Y yo también, chavito, me dice. Yo también. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, mira, ponte de acuerdo con tu adversario y arréglate. O sea, ¿cuál fue el problema? Mira, yo te voy a pagar. Ponte de acuerdo con él antes de que vayan a juicio, porque al ir a juicio y si llegas a perder, estás quieto. Te van a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Dijo Agustín de Hipona cuando estaba comentando este texto. A lo mejor hay un lugar, dijo él, donde uno tiene que pagar aquellos pecados que Cristo no le perdonó. Error. Cristo perdona todos los pecados. Pero ¿qué tal aquellos que te perdonó y luego tú cometiste? No es que Cristo me perdona a mí mis pecados pasados, presentes y futuros. Si yo voy al cielo es por la gracia de Dios. ¿Me entiende? Pero como en ese tiempo existía esta otra cosa que tampoco está en las escrituras, que se llama confesión, es decir, yo confieso mis pecados a un sacerdote y si los confieso, entonces ese sacerdote me absuelve a mí de esos pecados. Entonces dijo Agustín, ¿qué pasa con esos pecados? Entonces él lo presentó como una hipótesis, como una posibilidad. ¿Qué tal si hay un lugar donde uno va y paga por aquellos pecados que Cristo no le perdonó y que el sacerdote tampoco le perdonó, no lo absolvieron? ¿Qué hay de esos pecaditos? Bueno, en esos casos, dijo él, tal vez, quizás, puede ser que haya un lugar que se llame purgatorio. Más adelante en la historia de la iglesia, por ahí, por el año 600, apareció uno de los papas
que se llamó Gregorio, el primero con ese nombre, se le conoce como Gregorio Magno. Él era una persona que agarró a Agustín y lo tomaba como prácticamente como que fuera inspirado, y como Agustín dijo tal vez, él dijo así es. O sea, ya no era tal vez, sino así es, y entonces se formó la doctrina del purgatorio. Es decir, si usted no está bautizado, se va para el infierno. Pero si usted está bautizado y comete pecados, hay pecados que son capitales y lo pueden llevar al infierno a usted. Pero hay pecados que no son tan capitales, sino son más veniales, son pecadillos chiquitillos. Y por esos pecaditos usted va al purgatorio, pues no se preocupe. Si usted sufre ahí durante 1000, 2000, 3000 años, ¿qué importa? Tarde o temprano, usted va a salir de allí, y si se celebran misas en honor a usted, pues sale más rápido. Esa es la idea, ¿no? Hermano. Sí, sí. O sea, entendemos perfectamente esto que está explicando muy claro en la explicación, pero en cierta manera, la idea de un lugar, ellos llaman purgatorio, pero un lugar antes del lugar eterno, ¿existe? No, es que este es el punto. Mire. No, no como purgatorio, no un lugar para purgatorio, pero un lugar donde están las almas. Sí, un lugar donde están las almas es lo que nosotros estábamos llamando Hades hace un ratito. Un lugar que en efecto existe, pero no un purgatorio, porque eso no está dentro de la Biblia. Ahora, hay doctrinas, déjame explicarle esto. Hay doctrinas incorrectas que no son peligrosas. Y hay doctrinas incorrectas que son muy peligrosas. No toda ignorancia es igual. Déjeme explicárselo de esta manera. En Honduras, donde existe un mundo de corrupción, aquí me imagino que no, pero allá se sacaron toda la plata del seguro social. Muy bien. Aquí nunca pasa eso. Bueno. Crearon una empresa farmacéutica fantasma y le compraban el medicamento a esa empresa. Es que les voy a contar la noticia. Al que desfalcó el seguro social, pues lo juzgaron y lo estaban echando preso. Había un abogado que lo defendía. Yo no voy a defender la causa del abogado porque los abogados, ese es su trabajo, ¿no? Que uno dice, oye, ¿por qué estás defendiendo al criminal? Y si para eso me eduqué en la universidad y para eso me gradué y eso soy, ¿no? Pues el abogado defendía al hombre este. Luego, en un edificio, una torre que hay allá de varios pisos, en el ascensor, hay un muchacho cuya madre había muerto por causa del desfalco del seguro. Y está el, ¿cómo se llama este? El abogado, y se encuentran en el mismo ascensor. Y reconoció al abogado. Empezaron a discutir, no se sabe qué, pero cuando se abrió el, ¿cómo se llama este? La puerta, lo estaba apuñalando y le metió 17 puñaladas. Ahí quedó el abogado. Entonces uno investiga la historia. ¿Qué pasó, no? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que la mamá era diabética y cada mes iba al Seguro Social a traer su medicina contra la diabetes. Y lo que a ella le daban eran pastillitas de harina, no la medicina para la diabetes, porque se estaban robando la plata. La diabetes, o sea, si usted es diabético, usted toma medicina. Si en el seguro le son honestos, nos estamos robando la plata, no le podemos dar medicina. Ella va a una farmacia y compra su medicina, ¿o no? El hijo le hubiera podido ir a comprar su medicina, pero como está yendo al seguro a traer su medicamento, entonces ella no entiende qué le está pasando y simplemente duplica la dosis del medicamento. Pero para los que saben que la harina es carbohidrato, más bien se estaba echando más azúcar y se murió. Ahora dígame, ¿las pastillitas de harina son peligrosas?
me explico lo que está pasando acá. Ahora, ¿por qué la doctrina del purgatorio es peligrosa? Porque mucho católico, o la gran mayoría, creyendo la doctrina del purgatorio, dice, mira, yo no soy una persona tan consagrada. Consagradas son las monjitas, yo no. Yo me echo mis traguitos los sábados. No sé cómo le dicen aquí, nosotros le decimos canita al aire. Le quemo el rancho, decimos. A mi mujer, ¿han escuchado esa expresión? Le quemo el rancho, soy infiel. Bueno, allá dicen le quemo el rancho. ¿Cómo le dicen aquí? Le pongo los cuernos. Una vez a cada mes. Y vivo un cristianismo suave, ¿no? Oye, ¿no te preocupa vivir así? Pues un poco. Porque si me muero, yo sé que voy para el purgatorio. Pero no hay mucha preocupación, porque después de unos 1500 años, yo voy a salir de allí. Y si mis hijos me celebran misas y dan ofrenditas y todo eso por mí, pues algo más rápido. Y si el Papa me llega a absolver, pues algo más rápido. Y si voy de peregrino a Roma, pues algo más rápido. Y entonces luego usted entrevista a todos los católicos. A ver, usted, señor católico, si muere hoy, ¿va para el cielo, para el infierno o para el purgatorio? El 100% de ellos contestará purgatorio. Porque saben cómo están viviendo. ¿Sí me explico? Ahora, al no existir el purgatorio, ya vio lo peligroso de la doctrina. Porque si no hay purgatorio, entonces, ¿para dónde va? O sea, es por eso que a veces a uno le dicen, ¿por qué usted, por ejemplo, pelea tanto contra ciertas doctrinas? Porque esas ciertas doctrinas son peligrosas. O sea, si usted, por ejemplo, dice algo como, mira, yo no mucho entiendo la doctrina de la Trinidad, esa no es una situación peligrosa, no. O usted dice, yo no entiendo mucho esto, eso no es tan peligroso. Pero cuando usted tiene una doctrina que cambia y altera su conducta, y los evangélicos tienen esta otra doctrina que se llama la doctrina del rapto. ¿Qué significa? Que Jesucristo va a venir, muy bien. Pero antes de su segunda venida, para ser más exactos y más precisos, 7 años antes de su segunda venida, Cristo viene, pero no a la tierra, sino se queda allá en el aire y rapta a la iglesia. Y durante esos 7 años aquí, la gente se queda bajo el gobierno del anticristo y entonces tiene que oponerse al anticristo y vivir una vida fiel, ¿no? Para ser dignos de entrar al milenio. ¿Sabe que esa otra doctrina es bastante peligrosa también? ¿Por qué? Porque si usted examina la vida de muchos evangélicos, no todos, muchos, ellos no viven esperando a Cristo, sino viven esperando al anticristo. ¿En serio? ¿En serio? Entrevístelos. Si Cristo viene hoy, ¿usted se va? No, la que se va a ir es mi mujer porque ella está consagrada. Ella sí va a los cultos, yo no, pero ya estoy listo. Y tenía yo un tío que decía, ya tengo allá en las barrancas, se llamaba el lugar, ya tengo allá en las barrancas una cueva, tengo frijoles enlatados, tengo un montón de cosas guardadas ahí, porque cuando venga el rapto de la iglesia y todos se vayan con Cristo, entonces yo me voy a ir a meter y tengo que aguantar 7 años en esa cueva. Oye, o sea, no estaba esperando a Cristo, estaba esperando al anticristo. ¿Qué pasa si eso no sucede así? ¿Qué pasa si Cristo viene y no hay chance para que se vaya a meter a su cuevita? ¿Qué pasa si eso no existe? Son doctrinas que son peligrosas porque le dan falsa seguridad a las personas. Bien, estamos a tiempo, puse 1 hora en mi alarma, no sé si hay alguna pregunta. Voy a decir que sí,
pero entiendo lo que ellos están haciendo. Bien. La teología se basa en fundamentos tradicionales. Entonces, tradicionalmente, nosotros al tiempo, al lugar a donde los muertos van entre la muerte y la resurrección, le llamamos Hades. Infierno llamamos al destino eterno. Se lo voy a explicar más. Nosotros morimos, vamos para el Hades. Muy bien. En el Hades estamos, qué sé yo, 1000 años, 2000 años, hasta que Cristo venga. Cuando Cristo viene, las almas saldrán del Hades, tanto de los buenos, también de los malos, y seremos juzgados por Jesucristo. Nos va a juzgar de acuerdo a nuestra respuesta al Evangelio, ¿no? En ese momentito, entonces Él nos confinará a nuestro destino eterno. A ese destino nosotros llamamos cielo, pero no hablando de este cielo que vemos. En inglés, por ejemplo, ellos le dicen heaven, y a este cielo ellos le dicen sky. Esas son dos palabras diferentes. Entonces nos mandará al cielo o nos mandará al infierno. Técnicamente, en el infierno no existe nadie. Ese infierno, ¿cómo se llama en la Biblia? ¿Cómo se le llama en la Biblia? En término general, a ese infierno en la Biblia se le llama Gehenna. Esa palabra existe en griego, ¿no? El Gehenna, pero más tarde íbamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? El Gehenna. Ok, lo único es, por ejemplo, cuando dice Mateo, habíamos leído Mateo 16, ¿ustedes se recuerdan? Oh, Mateo 16, lo perdí. Habíamos leído Mateo 10, 28. Que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir. ¿Qué cosa va a ir al infierno? Alma y cuerpo en el infierno, ¿lo nota? No, dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra griega que aparece allí, en vez de infierno, es Gehenna. Así se le llama en el Nuevo Testamento. Ok, entonces la Reina Valera traduce infierno. O sea, etimológicamente, en su origen, Hades e infierno son sinónimos, pero más adelante uno lo empieza a utilizar al Hades para este tiempo presente y luego infierno para el futuro. Cuando Cristo venga, nos juzgue, ¿a dónde nos echará? Será a nosotros no, ¿verdad? Al infierno. Ahora, viene la nueva versión internacional y el problema con la nueva versión internacional es que no es una Biblia que se haya hecho originalmente en español, sino se hizo originalmente en inglés. Y en inglés ellos no tienen dos palabras para estos conceptos, sino a todo ellos le llaman hell. A la hora de traducir la nueva versión internacional, o sea, si yo fuera traductor de las escrituras, preferiría trabajar con las Sociedades Bíblicas Unidas y trabajar con Reina Valera, porque es a mi idioma directamente de los idiomas originales. Pero cuando uno traduce nueva versión internacional, como traductor, tiene el problema de que tiene que ajustarla a la versión de inglés. De ahí viene el errorcito que usted está mencionando, que ellos al Hades le llaman infierno y al Gehenna también le llaman infierno. A las dos cosas, cuando son dos conceptos distintos, uno para almas y otro para alma y cuerpo después de la venida de Cristo. Pero lo aclaro, ¿no? Sí, está bien. Ok. Sí, hermano. No, sí, para eso estamos. O sea, estás comentando que las almas se van al Hades. Sí. Pero en Apocalipsis aparece que las almas están bajo el altar. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia? Porque el altar está en el cielo, ¿no? Sí. Ok, lo que pasa es que cuando toca, o sea, si usted se fijó en estas discusiones, yo no saqué ningún pasaje de Apocalipsis por una razón. El Apocalipsis es altamente simbólico y eso significa que lo que dice
lo dice por una razón más allá de la razón real o literal. Entonces, allí, eso está en el capítulo 6, ¿verdad? Versículo 11, que dice, cuando abrió el quinto sello, entonces vi las almas bajo el altar, ¿no?, de los mártires. Ahora, ¿por qué? Déjenme explicarles. En el templo había un gran altar en la entrada que era el altar de bronce. En ese altar se hacían los sacrificios que se elevaban a Dios. Por la mañana, el sacerdote, para limpiar el altar, que tenía que arder todo el día y toda la noche, para limpiar el altar, porque había que limpiarlo, tenía unas palas. Entonces sacaba las cenizas de los sacrificios y las colocaba debajo del altar, o sea, al pie del altar, hacía eso. Y también cuando hacía ciertos sacrificios, cortaba la cabeza de las palomas o de esto y rociaba la sangre al pie del altar. Y luego hacía el sacrificio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Apocalipsis en su capítulo 6, versículo 11 o 12? No me acuerdo. Perdón si estoy citando mal. Lo que está diciendo es que la muerte de un mártir en realidad es un acto de adoración. O sea, las almas de los decapitados por la causa de Cristo, su muerte no es inútil, no es sin sentido, sino que su muerte en realidad es un sacrificio a Dios. Por eso es que ellos están allí en ese lugar, bajo el altar, como algo sagrado. Así es como lo entiendo. Entonces no lo entiendo de forma literal, que en efecto esas almas están literalmente allí bajo el altar, sino como algo figurado que me está diciendo que la muerte de un mártir es olor fragante para Dios. O sea, es como decir, no es que a Dios le guste, sea sádico y le guste el sufrimiento de sus siervos, sino que a Dios le gusta la entrega que uno hace por él. Si yo muero como mártir, yo soy un sacrificio vivo. Y que de hecho este pasaje que aparece aquí en Hebreos, que habla de sacrificio vivo, está en ese contexto, no está en el contexto de la utilización de instrumentos musicales. ¿Se acuerdan de qué pasaje estoy hablando? 13:15. Dice, desde el contexto, ¿no? Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera del campamento, fuera de la puerta. Salgamos pues a él, dice él, fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su vergüenza. Porque confesar el nombre de Cristo en aquella época era vergüenza. Y estamos volviendo a esa época. Estamos volviendo a la época en que si uno dice soy cristiano, entonces eres ignorante. Es que yo creo en la Biblia, tú eres tonto. Y a algunos nos puede dar vergüenza y decir, bueno, yo realmente creo en la ciencia. U otros podemos decir, bueno, llevaré su vituperio y llevaré su vergüenza. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ¿cómo le llama? Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No está hablando de cantar. Lo siento, no está hablando de cantar. A uno se confunde y cree que ese sacrificio de alabanza es cuando usted canta y que si usted es desafinado, realmente usted no se está sacrificando, está sacrificando al prójimo de acá. Pero no está hablando de cánticos, sino está hablando de cuando, por ejemplo, a usted, si usted confiesa que es cristiano, el jefe lo va a despedir. No estamos en ese contexto, pero probablemente en algún momento podemos estar en ese contexto. Me van a despedir, me van a sacar de la universidad si yo me niego a reconocer esta ridiculez que se llama ideología de género. Me van a sacar. Pero igual digo, soy cristiano. Pues entonces te despido. Pues sí. Uno también es cristiano y va a ser cristiano en su actitud hasta el final y decirles muchas gracias por el trabajo que me dieron y espero que marchen bien, ¿no? Yo me voy y vendo tacos ahí en la esquina. Sí, pero antes ganabas mucho dinero, sí, pero yo confesé el nombre de Cristo y estoy llevando su vergüenza, estoy llevando su vituperio. Eso se llama sacrificio de alabanza. ¿Se fija? Ese es el contexto. Y cuando yo muero como mártir, entonces en Apocalipsis dice, tú eres especial para Dios. Y eso es lo que implica que cuando se abre el sello, las almas están bajo el altar, ¿no?
Bien, hermanos, no sé ustedes, pero yo tengo ganas de café. Siempre lo consideró así la historia de la iglesia, o sea, siempre. Decía un sabio de la antigüedad llamado Cipriano que la sangre del mártir es su bautismo, o sea, es un segundo bautismo. Y es que en eso hay que ser un poquito precavido. Yo quisiera ser un poquito precavido, pero no es lo mismo que yo muera porque iba a alta velocidad a que yo muera confesando